analog. Ah, Ok, estimados, vamos a comenzar entonces. La pantalla completa. Bien. Están viendo, ¿verdad? La pantalla, ¿me escuchan? Por favor, si me pueden. Ya, perfecto. El día de hoy no voy a activar mi cámara, van a disculpar. La verdad estoy muy enfermita, pero igual voy a dar clases para no perjudicar. Bien. Vamos a hacer un repasito de lo que habíamos visto en la última clase. Prácticamente estamos finalizando el tema y voy a mandar un mensajito al grupo. Ya estamos en clase para los que se salieron. Bien, entonces, bueno, hemos dicho que básicamente la cinemática, todo lo que hemos llevado, de manera general, se va a simplificar en 4 ecuaciones. Acá está. Ok, primero vamos a tener la definición de la velocidad. La velocidad como vector está representado como la función en la componente X, más la función vectorial en la componente Y la función vectorial en la componente Z. Si nosotros derivamos la velocidad con respecto al tiempo, sabemos que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Perdón. La derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad, ¿no? Aquí tenemos que para la posición es r de x, r en x más r y más r en z, o x en y más y en j más z en k, ¿verdad? La posición. Si derivamos esa posición, vamos a obtener que la derivada de la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Y haciendo una igualdad de términos, tenemos que la derivada de la posición en el eje X con respecto al tiempo es la velocidad en el eje X. Noten que esta solamente es una componente. Lo mismo acá, la derivada de la posición en el eje Y en el eje Z. Esto es de manera general. Entonces, las derivadas de las posiciones con respecto al tiempo, dependiendo el eje, va a ser la velocidad en ese eje, ¿no? En ese eje. Entonces, vamos a continuar. Eh, tengo acá. Ok, la aceleración de la misma manera, la aceleración va a ser la derivada de la velocidad en 3 dimensiones con respecto al tiempo, o la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, y se lo puede reescribir de esta manera en sus componentes. Eh, Les había dado un ejercicio, lo hemos resuelto, y luego hemos visto qué pasa si no tenemos el vector posición, pero tenemos un dato, tal vez la aceleración o la velocidad. Para esos casos, entonces lo que necesitamos es la definición del integral, ¿no? Entonces en el primer caso, si partimos de la posición y luego necesitamos obtener la velocidad y luego la aceleración, la única herramienta que necesitamos pues es la derivada. En cambio, en el caso de que sea en sentido contrario, tengamos la aceleración y necesitamos saber la velocidad y luego la posición, tenemos la herramienta que es la integral, ¿no? Entonces, con esas formulitas, nosotros ya podemos realizar ejercicios de cualquier caso.
También hemos visto ecuaciones que pueden simplificarnos dependiendo casos específicos, como ser cuando trabajamos con aceleración constante. Hemos dicho que si la aceleración es constante, el requisito es que en cada componente, y noten que la aceleración es un vector, en cada componente la aceleración de cada componente debe ser constante, en X, en Y y en Z. Bien. Bueno, es que por acá ya ha salido algo en mi otra computadora. Estoy revisando. Bien, si la aceleración es constante y resolvemos la ecuación número 3 de las 4 generales, tenemos que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿sí? Esto es la ecuación típica del MRU-V, ¿no? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y lo mismo va a pasar con la... Ay, esto no puedo manejar. Con la posición. Al integrar en la ecuación número 3 y reemplazando esta velocidad, en la ecuación 4, perdón, tenemos que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado, ¿no? Entonces, estas ecuaciones se van a respetar si y solo si la aceleración es constante. Lo tenemos que recordar. Luego, hemos visto este caso, ¿verdad? Movimiento bajo aceleración gravitatoria constante, estimados. ¿Vimos? Voy a ver si estamos en el chat. Ya. Ok, ya hemos visto este caso. Entonces, simplemente lo vamos a repasar. Entonces, hemos visto que tenemos un caso específico de la aceleración constante cuando actúa la gravedad. Entonces, tenemos el movimiento bajo aceleración gravitatoria constante, que es lo mismo que decir movimiento en caída libre, ¿no? Entonces, aquí hemos visto que las ecuaciones del movimiento en caída libre prácticamente son un movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde el detalle es que se conoce el valor de esta aceleración. Este valor de la aceleración es la aceleración de la gravedad, que dependiendo dónde nos encontramos ubicados va a ser 9,81, 9,775 o 10 o 9,20, etcétera, ¿no? Dependiendo en qué región estemos ubicados. Entonces, si nosotros analizamos estas ecuaciones y reemplazamos la aceleración de manera vectorial, acá la aceleración está en el sentido hacia abajo, por eso ponemos menos g en k. Entonces decimos velocidad final es igual a velocidad inicial menos g por t menos t sub 0 en k. Ahora, fíjense, noten que aquí tenemos un signo menos. Y muchas veces en el colegio nos hacían memorizar estas formulitas de la aceleración de la gravedad. Decíamos velocidad final es igual a velocidad inicial más menos más menos g por t menos t sub 0. Y lo mismo acá. Altura, decíamos, h es igual a h inicial más velocidad inicial por tiempo más menos un medio g por t menos t sub 0 al cuadrado. La pregunta es, ¿de dónde viene ese signo más menos? ¿Alguien me puede explicar? Creo que lo hemos explicado en la anterior clase, pero lo vamos a reforzar ahora. ¿Alguien que se anime? Dicen ese más o menos viene del sistema de referencia que se toma, muchas veces toma como referencia positivo, negativo o negativo, y solamente respeta eso.
Ya, dependiendo del sistema de referencia. Si yo tomo este sistema de referencia, entonces esto va a ser menos g, pero si le doy la vuelta, digamos acá va a ser y z hacia abajo va a ser positivo, entonces esto será positivo. ¿Esa es la explicación o no necesariamente? A ver, es como que ahí se daban que si caía todo lo que va en sentido de la aceleración, digamos que en este caso era la gravedad, todos los que van en ese sentido eran positivos, porque iban a eso, y si no iban en contrario era negativo. Ya, muy bien. Algo recordamos, ¿verdad? Que cuando nos decían los que van en sentido de la aceleración de la gravedad son positivos, cuando cae es positivo y cuando sube es negativo. Eso es lo que nos comentaban. Pero ¿alguien se ha preguntado exactamente o ha deducido por qué? Sí sabemos que si va en sentido contrario, pero ¿de dónde viene esa suposición o esa... aquí está mi pizarrita que tiene. O esa seguridad de decir, en sentido contrario a la gravedad, negativo, y en sentido de la aceleración de la gravedad, positivo. Algo más, alguien que quiera, muy bien, el compañero que ha participado, pero falta alguito. Ay, mi esposa se me corrió, ¿no? Algo más, algo que quieran añadir, a ver. Ya creo que ayer estaba escribiendo esto acá. No, esta era del otro grupo. ¿Alguien se acuerda, chicos? Creo que lo he borrado. No, esto está borrado. Bueno, vamos a escribir acá. Entonces, fíjense, yo tengo mi sistema. Se está viendo la pizarra, ¿verdad, chicos? Y es Z. Tengo aquí podrían hacer ustedes la deducción, ¿no? Pero vamos a hacer juntos. Tengo una esferita que va cayendo, ¿ya? Y voy a empezar a dibujar los vectores. Por ejemplo, acá, digamos que está el movimiento está hacia abajo, ¿ya? Hacia abajo. Entonces, primero tengo que fijarme que la aceleración de la gravedad va hacia abajo. La velocidad, voy a anotar los vectores para que uno se vaya dando cuenta. Por ejemplo, esto debe estar rellenado. Ok. La aceleración de la gravedad va en sentido contrario a nuestro sistema de coordenadas. La velocidad inicial, bueno, si lo dejo caer, entonces la velocidad inicial sería cero. Pero si digamos lo lanzo y ya tiene en este punto una velocidad y estoy tomando a partir de este tramo la velocidad, entonces la velocidad, ahí voy a poner inicial, va en este sentido, velocidad inicial. Y eso tiene que quedar claro porque no siempre van a tener este caso. ¿Ya?
hacer la velocidad inicial. Y digamos que quiero determinar en otro punto su descripción, digamos acá, ¿ya? Cuando ya ha avanzado todo esto, entonces la velocidad final en ese punto, ¿hacia dónde va? También hacia abajo, ¿verdad? Así que hacia abajo. Entonces, ahí voy a poner velocidad final. Velocidad final. Ya. Hemos dicho que esta es una ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, la velocidad final, voy a poner las ecuaciones normales, ¿ya? Es igual a la velocidad inicial más aceleración, que también es vector, por el tiempo. Ok, dice aceleración, que también es vector, por el que, ay Dios, aceleración, por el tiempo. Ahí nomás voy a poner, ¿ya? Eso obviamente es tiempo final menos tiempo inicial, pero lo voy a dejar ahí. Ahora vamos a trabajar con los signos en esta misma ecuación. Deme un segundito, por favor, voy a cerrar la puerta porque mi perrito me va a volver. Ok, entonces, velocidad final, ¿en qué sentido va? Si en mi sistema de referencia este es positivo y este también es positivo, entonces en sentido contrario va negativo. Entonces, ¿qué signo tendría, estimados? Acá la velocidad final. ¿Cómo reescribiría esto en términos acá? Sería menos, ¿están de acuerdo? Menos velocidad, le puedo poner así directamente, ay, bueno, menos velocidad en el eje Z, le voy a poner acá velocidad en el eje Z, vector unitario K, ahí está, ¿sí? Esta es la componente escalar, y este es el vector unitario. Entonces menos, porque está yendo en sentido hacia abajo, velocidad en ZK. La velocidad inicial, ¿qué signo tendrá? ¿Alguien? Estimados, ¿alguien me puede responder, por favor? ¿Positivo o negativo? ¿En qué sentido estará yendo en el eje Z? ¿Positivo o negativo? ¿Positivo? No, porque está yendo hacia abajo. Hacia abajo, todos los que van hacia abajo son negativos. Entonces sería Negativo. 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 Menos, entonces sería velocidad inicial. Velocidad inicial en K también, ¿verdad? Vector unitario. Bueno, disculpar esto. Quiero borrar este subíndice, a ver, de vector, pero no me deja. Ya, pero se entiende. ¿Y la aceleración de la gravedad qué signo tendrá?
positivo, Menos. Negativo, ¿verdad? Porque está yendo hacia negativo, abajo también. Ya, negativo, negativo, chicos, negativo, negativo. Entonces será menos G, mira que haga falta eso, en K. Menos C en K por T menos T sub 0. Entonces acá también era menos. Voy a borrar esta velocidad inicial. Que se entienda y no hay error. Velocidad inicial en K. Listo. Esta es la manera correcta de escribir en términos vectoriales, ¿no? Su componente escalar y el vector unitario. Y obviamente lleva el signo del sentido. Todos los que van hacia arriba son positivos, todos los que van hacia abajo son negativos para este sistema de coordenadas. Entonces, fíjense, esta sería la ecuación de nuestro problema ahorita. Pero esto es lo mismo si yo agarro esta ecuación y este término lo llevo a este lado y este al otro lado. Es lo mismo, ¿verdad? Simplemente lo que va a pasar es que el signo, o si quieren lo multiplico a todos los multiplico por menos uno y no cambia la ecuación. Y vamos a tener esto, ¿no? Velocidad en z es igual a velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo, ya sin tomar en cuenta los vectores porque están en la misma dirección, los vectores unitarios. Entonces, en términos escalares ya lo puedo reescribir si quieren. Ahora, si gustan, lo dejan igual en términos vectoriales, no hay ningún problema, que es lo más correcto. Entonces, de ahí sale que cuando está hacia abajo, el signo es positivo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando está hacia arriba? A ver, vamos a hacer el caso sin flojera para que uno realmente diga, ah, correcto, entonces viene de ahí. Voy a imaginar que tengo la misma esferita. Voy a dibujar nomás ahí para que se quede registrado. Ya, tengo una esferita que la voy a lanzar. Tengo esta esferita que está ahí en inicio y luego va a estar más acá en el siguiente instante de tiempo que voy a tener como aquí, ponerlo más acá, un poquito más acá, ¿ok? Ahora, el vector velocidad inicial que lo voy a poner con el mismo color de acá. Ay, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? He cambiado esto, ok. No, ahora quiero esto y va a ir hacia arriba. El vector, esta es velocidad inicial, vamos a hacer que más bien suba, ¿verdad? Este es el vector inicial. Ok. Esta sería la velocidad inicial porque lo estoy lanzando. Copiar acá. ¿Qué pasa aquí? Ese es el vector velocidad inicial y la velocidad final. ¿Hacia dónde va a ser la dirección de la velocidad final, chicos? Obviamente no estamos tomando en el punto donde llega la velocidad cero, porque luego vuelve a caer, ¿no? Sino un cierto antes de que sea la velocidad cero. Entonces, ¿hacia dónde será la velocidad final? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Según su experiencia. ¿Hacia arriba o hacia abajo será la velocidad?
Si está subiendo, igual aquí va a seguir subiendo, entonces la velocidad va a ser hacia arriba también. Tal vez va a ser más pequeña porque esto luego tiene que reducirse a cero, pero bueno, acá simplemente estamos haciendo un diagnóstico de los signos, no nos importa tanto el tamaño de los vectores ni nada. Ya, ahí está. Entonces, ese es nuestro caso. Tengo la ecuación original que era esta del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Ya? Y ahora vamos a analizar los signos. Ok. La velocidad final, que sería esta, está yendo en sentido positivo o negativo de nuestro sistema de referencia. Positivo. Positivo, muy bien, ahí le ponemos positivo. La velocidad inicial está yendo en sentido positivo de nuestro sistema de referencia o en sentido contrario, negativo. Positivo igual. Positivo, muy bien. La aceleración de la gravedad estará yendo, ¿hacia dónde se dirige la gravedad? La aceleración de la gravedad. Siempre hacia abajo, siempre, no va a cambiar, ¿no? Siempre va a ir hacia abajo. Entonces, la aceleración de la gravedad acá, ¿qué signo tendrá? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Negativo, perfecto, ya estamos comprendiendo mejor. Ok, entonces si yo vuelvo a reescribir la ecuación, esto básicamente y en términos ya escalares puedo decir más velocidad final es igual a velocidad inicial positivo menos aceleración de la gravedad por el tiempo. Entonces fíjense, cuando está de bajada, la ecuación lleva el signo positivo. Cuando está de subida, la ecuación, en la aceleración de la gravedad, lleva el signo negativo. Esa es la deducción. Ahora, otras personas dicen, más fácil todavía, lo que me estaba queriendo decir el compañero anteriormente, era dependiendo del sistema, me dijo que elijamos, perfecto. Yo puedo elegir este sistema, y eso es lo que se les explica en el preuniversitario, por ejemplo, es que mi sistema, yo le voy a simplemente dar la vuelta. Mucho más fácil, así me evito problemas, ¿no? Entonces, todo lo que va en sentido de la aceleración de la gravedad, en este caso mi eje Z, va a ser positivo. Acá, positivo. Todos los que van hacia abajo. Entonces, acá, por ejemplo, sería velocidad final positivo, velocidad inicial positivo y aceleración de la gravedad positivo, y tengo la misma ecuación. Simplemente rotando mi sistema, ¿no? Dando la vuelta. Acá, todos estos hacia abajo positivos porque van en sentido de la aceleración y los que van en sentido contrario negativo. Y lo mismo acá, ¿no? Si yo pusiera, cambiaría mi sistema acá, ahí. Entonces, acá la aceleración de la gravedad sería positivo. Voy a poner aquí abajito el signo positivo, pero la velocidad final y la velocidad inicial serían negativos. Listo. Entonces tendría la ecuación para este sistema sería menos velocidad final es igual a menos velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo. Y si yo lo multiplico por el signo menos, esto sería positivo, positivo, o sea, no cambio nada en mi ecuación, positivo, positivo y negativo acá. Entonces, de ahí viene, todos los que van en sentido de la aceleración de la gravedad, la ecuación se mantiene en términos positivos. En sentido contrario a la aceleración de la gravedad, o sea, cuando suben los cuerpos, entonces esta ecuación es negativa. O si quieren, ustedes pueden usar esta ecuación menos, menos y esta positiva. No va a cambiar. La física no va a cambiar. ¿Se entiende? A ver, ¿quiénes? Voy a poner acá para que un poquito interactuemos, chicos. Levanten la mano quienes han entendido. Mejor. Un poco para que me motive. A ver, levanten la mano quienes han entendido.
Somos 41 personas y vamos a ver si llegamos a la mitad. Quiera. Ya no levanten sus manos por compromiso, no por licenciado, creo que está muriendo ahí, está medio enferma, levantaré nomás la mano. No he entendido nada. Bueno, vamos una vez más porque no hemos llegado a la mitad y vamos nuevamente aquí a la explicación. Gracias chicos por los que me quisieron motivar. Bien, estábamos hablando de caída libre, ¿no? Primero, sabemos que en caída libre el movimiento se puede describir en una sola dimensión, en este caso en el eje Z. Ustedes pueden elegir en el eje Y lo que quieran, ¿no? Pueden rotar su sistema de tal manera que el movimiento vertical esté en uno de los ejes. En este caso, he elegido el eje Z, ¿ya? En el eje Z voy a hacer un análisis para el signo de la aceleración de la gravedad, ya que en colegio y en el preuniversitario me enseñaron, cuando los cuerpos bajan, van en sentido de la aceleración de la gravedad, por tanto todos son positivos, el signo de la ecuación es positivo. Y cuando los cuerpos van en sentido contrario a la aceleración de la gravedad, la ecuación va a cambiar de signo con signo negativo, en contra, si les hacen memorizar, ¿no? En sentido igual, positivo, en contra, negativo. Y listo, ahí nos quedamos, pero no sabemos la explicación vectorial. Entonces acá hemos dicho, la ecuación general del movimiento rectilíneo uniformemente variado en una dimensión es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Noten que esta aceleración ahora es constante. Entonces, en nuestro caso, reescribiendo y utilizando el sistema de referencia negro, acá, donde Z, el eje Z, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo. Entonces tenemos en Z, la velocidad final, si está cayendo la velocidad, pues va hacia abajo. Entonces la velocidad final va a ser hacia abajo. Hacia abajo, en nuestro sistema negro, sería negativo. Entonces voy a poner negativo velocidad en Z por el vector unitario, ¿sí? Ahora, la velocidad inicial, si estoy tomando en este punto como velocidad inicial, igual el signo va, perdón, igual el movimiento va hacia abajo. Por tanto, la velocidad va hacia abajo. Si va hacia abajo, el signo de la velocidad inicial en este sistema de coordenadas negro es negativo, porque va en sentido contrario, ¿no? Entonces, negativo velocidad inicial en K. Y la aceleración de la gravedad también va hacia abajo. Si yo traslado este mi vector aquí al eje, al origen, voy a ver que va hacia abajo. Entonces, negativo, negativo. Mi ecuación con mi sistema de referencia negro sería menos velocidad en Z es igual a menos velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por tiempo. Pero esto es lo mismo si yo a esta ecuación le multiplico por menos 1 o como les decía, ¿no? Esto lo pongo a este término y esto a este lado y este otro lado y este otro término al otro lado, porque no me gusta trabajar con todo negativo, ¿no? Entonces, para cambiar un poquito los signos, entonces tengo velocidad final en Z, si yo traslado a este lado, es igual a esto traslado al otro lado, velocidad inicial más aceleración de la gravedad por tiempo, ¿no? Entonces, fíjense, me queda esta ecuación que cumple lo que me decían en el colegio. Cuando los cuerpos bajan, toda la ecuación es positiva. Listo. ¿De acuerdo? Otras personas prefieren decir que van a rotar el sistema, como en el caso del eje verde, ¿sí? El sistema de coordenadas verdes, donde Z positivo va a ser hacia abajo. Entonces, utilizamos nuevamente esta ecuación y decimos, velocidad final con el sistema verde, velocidad final va a ser positivo, porque todos los que están hacia abajo son positivos, positivo. Entonces esto me queda, lo voy a reescribir. Vamos a escribir esto. Aquí directamente. Ya, entonces sería, si todos los de abajo, ¿sí?, son positivos, esto sería velocidad en Z, vector unitario K positivo, porque está rotado hacia abajo. La velocidad inicial igual va en dirección positiva del sistema verde, entonces va a ser positivo, positivo. Y la aceleración de la gravedad también va en dirección
positiva del sistema verde. Entonces va a ser positivo. Listo. Entonces, fíjense, si estamos trabajando sobre el mismo eje K, o sea, Z, entonces esto se puede escribir como velocidad en Z es igual a velocidad inicial positiva más aceleración de la gravedad por tiempo. Entonces, utilizando este o este sistema llegamos a la misma ecuación, Ahora, lo mismo pasa cuando tenemos el sentido contrario, cuando el cuerpito está subiendo. Hacemos el análisis de la ecuación del MRU, V, y decimos, velocidad final, la velocidad final de este cuerpito está subiendo, ¿no? Entonces va a ser hacia arriba. Si uso el sistema negro, va a ser positivo, positivo en K, ¿ya? Velocidad inicial, este tiene que subir, ¿no? Porque si no, si la velocidad inicial fuera hacia abajo, entonces este caería. Entonces, la velocidad inicial va hacia arriba, sentido, mismo sentido que el sistema de coordenadas Z, entonces va a ser más velocidad inicial en K. Y la aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo, entonces este va a ser, de acuerdo al sistema de referencia negro, negativo. Negativo menos G por T, ¿no? Entonces la ecuación para mi sistema negro sería velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por el tiempo, ¿sí? Eso sería. Pero si yo utilizo el sistema verde, otra vez utilizo el sistema rotado, tendría, ahora fíjense con el sistema verde, o rotado, lo voy a poner acá, y tiene que ser verde, porque si no nos vamos a confundir. Este es mi sistema, y este lado es positivo, ¿ya? Entonces, con este sistema verde, yo digo, la velocidad final es este, que está en sentido contrario al lado positivo de mi sistema de referencia verde. Entonces, ¿qué signo lleva? Menos. Eso, negativo, muchísimas gracias. Menos. La velocidad inicial está nuevamente en sentido contrario a mi sistema nuevo de referencia, que es el verde. Entonces, ¿qué signo lleva? ¿Me dijeron algo, chicos? ¿Qué signo? Menos. Menos, muchísimas gracias. Menos, ok. Y la aceleración de la gravedad, fíjense, está en el mismo sentido que el eje, mi sistema de referencia positivo. Entonces, ¿qué signo lleva? Más. Más, positivo. Ok, listo. Entonces, para este sistema sería esta la ecuación, pero como les dije, no me gusta que la mayor cantidad de términos sean negativos. Entonces, lo que hago es multiplicar por menos uno o este llevar a este lado y este otro llevar a este otro lado, pero se va a mantener la igualdad. Entonces, esta ecuación se podría reescribir como eh, esta, ¿no? Ahí está escribiendo. O sea, en vez de poner menos, voy a multiplicar por menos 1 sería velocidad en Z en K, menos por menos da más velocidad inicial en K, mm, más por menos da menos G por T. Entonces de acá, fíjense, yo puedo decir, como estamos hablando del mismo sistema, el mismo eje, puedo anular los vectores unitarios, ahí, listo, y me queda esto. Velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por el tiempo. Se cumple, ¿no? Se cumple que nos digan cuando va en sentido contrario a la aceleración de la gravedad, este signo es negativo. Listo. Pare de contar. ¿Se entendió? A ver, levanten la mano los que han entendido ahora. Espero que sea más de la mitad.
Solo 17. Entonces, ¿qué pasó? Los demás están festejando por adelantado el Día del Padre. 4. Son los mismos, creo que menos todavía. Ya, les voy a invitar a que vuelvan a revisar el video a los que todavía no han comprendido. Vamos a continuar porque si no, no nos vamos a quedar ahí en el avance. Bien, entonces, como les comentaba, ¿no? Tenemos las ecuaciones de caída libre como velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por tiempo, cuando en este caso, si somos más específicos y anulamos, si estamos en el mismo eje, entonces decimos velocidad final es igual a velocidad inicial escalarmente menos g por t menos t sub 0. ¿Qué caso sería si es que anulamos estos vectores y los ponemos en términos solamente del eje z? ¿Qué caso sería? Está subiendo o bajando el cuerpito. Subiendo. Subiendo, muy bien, muchísimas gracias, excelente. Entonces ahí la clave es tener en cuenta ese signito de la aceleración de la gravedad en los problemas para resolverlos de manera correcta, ¿no? Influye mucho el signo de la aceleración de la gravedad en las ecuaciones en términos escalares cuando las tomamos. Bien, hemos visto también el caso del movimiento parabólico. Chicos, a ver, por favor, si me pueden responder, si quieren en el chat. Hemos visto ya el movimiento parabólico en la anterior clase. Vimos el movimiento parabólico. A ver, me voy a fijar en su... en WhatsApp, ¿hasta dónde vimos? Sí, sí vimos. Gracias, Jessica, por la sinceridad. Ok, entonces, en el movimiento parabólico hemos dicho que vamos a trabajar con el eje Y y Z. En otros libros trabajan con los ejes X y Y, no hay ningún problema, ¿no? Porque es indistinto, solamente cabe mencionar que la primera coordenada es horizontal y la segunda es vertical, nada más, horizontal y vertical. En esos dos sistemas de bueno, en ese sistema de referencia en dos dimensiones se desarrolla el movimiento parabólico. Entonces, ¿qué condiciones cumplen? Hemos visto en la anterior clase, ¿alguien que se acuerde? ¿Qué condiciones cumplen el movimiento parabólico? Ok, voy a utilizar, creo que este es este ahora. Entonces es este. A ver si... es que para no volver a dibujar. No es este, no es este, entonces voy a hacer esto. Ok, sí, este es. Para no volver a dibujar y explicarles acá. Ok. Hemos visto que el movimiento en dos dimensiones, el caso del movimiento parabólico, se va a desarrollar en el eje Y y Z. Estos garabatitos son que el movimiento en dos dimensiones también puede ser el caso que una mariposa esté, bueno, no una mariposa, sino una hormiga esté sobre un plano, ¿sí? Caminando sobre un plano y no esté recorriendo una trayectoria recta. Ahí está, este es el caso. Entonces, por ejemplo, acá esta trayectoria está, el cuerpo se ha movido en el eje XY, puede ser en el eje, bueno, en el plano XZ o en el plano YZ. Por convenio, para esta clase vamos a tomar el eje YZ, ¿sí?
está moviendo en el eje Y-Z, que ustedes pueden poner eje horizontal si quieren X y Y, etcétera, ¿no? Entonces aquí simplemente era un ejemplo. Y si nosotros vemos, ¿cuál es la condición para que el cuerpo tenga un movimiento parabólico? Porque si nosotros le damos una velocidad inicial a un cuerpo, puede estar en caída libre, o sea, subir y luego bajar. ¿Qué hace que el cuerpo realice esta trayectoria parabólica? Si tienen a la mano un lápiz, un borrador o algo que no pueda lastimar y lo lanzan, ¿sí? Se van a fijar que la trayectoria es vertical. ¿Qué hacen para que tenga un movimiento parabólico? ¿Alguien me puede responder? ¿Qué se hace para que un cuerpo tenga movimiento parabólico? Debe tener una inclinación. ¿Perdón? Tiene que tener una inclinación. Tiene que tener una inclinación. Muy bien. Sí o sí debe tener una eh, inclinación inicial, ¿no? Entonces acá, si yo le hago un zoom a la velocidad inicial, al vector velocidad inicial que tengo acá, va a tener una cierta inclinación. Una cierta inclinación. Entonces, como la velocidad inicial es un vector que tiene una cierta inclinación y está en dos dimensiones, este vector velocidad inicial se va a descomponer en el eje horizontal y en el eje vertical, que en nuestro caso es eje Y y eje Z. Otros le llaman eje X y eje Y. No hay ningún problema, ¿sí? Solamente debo saber que cada vector velocidad en cualquier punto de la trayectoria parabólica se debe descomponer en dos ejes, ¿ya? Por ejemplo, en nuestro caso, voy a decir, estoy utilizando el eje Y, entonces este vector va a ser la velocidad en Y. Y esta componente va a ser la velocidad inicial en el eje Z. Si yo sumo estos vectores, me da la velocidad inicial. Bien, entonces, ya sabiendo esta característica de que tiene que tener una inclinación y todo lo demás, vamos a decir que en el eje horizontal la velocidad para este tipo de movimiento debe ser constante. Y en el eje Z se comporta como caída libre. Aquí tenemos la ecuación. Al principio está subiendo, entonces el signo va a ser negativo. ¿Ya? Entonces va a ser velocidad final en Z. Aquí es muy importante porque si digo velocidad final, puedo entender cuál de las velocidades o cuál de las componentes, ¿no? Porque si se fijan, acá, yo podría decir, aquí hay como tres velocidades, tres vectores velocidades. Entonces, ¿qué vector utilizo para las ecuaciones? Entonces, hay que diferenciar y hay que trabajar de la siguiente manera. Antes de diferenciar, quiero mostrarles esta gráfica. Si yo voy graficando el vector velocidad en cualquier instante de tiempo, ¿sí? Me fijo que se va a comportar de esta manera. La velocidad en el eje X, o sea, el tamaño, la dirección, va a ser siempre el mismo. Va a ser el mismo. Por eso se dice que la velocidad en el eje horizontal, que en este caso sería en el eje Y, es constante. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa en el eje Z? Si yo voy descomponiendo cada vector velocidad que va tangente a la trayectoria, que son los verdes, voy descomponiendo en el eje Y y en el eje Z, me fijo que en el eje Z, a medida que va subiendo el cuerpito, la velocidad va disminuyendo en magnitud, más pequeña, hasta llegar a la punta, y acá básicamente la velocidad en el eje Z es cero. Pero como tiene una velocidad en el eje X, este va a continuar su recorrido y va a avanzar una trayectoria horizontal todavía. Porque si dijéramos que en este punto la velocidad es cero, entonces lo que tendría que pasar es ser atraído por la gravedad y caer hacia abajo directamente. ¿Ya? Entonces mucho cuidado en este punto porque muchas veces decimos, la velocidad en este punto es cero. Mentira. La velocidad en el eje vertical, que en nuestro caso sería en el eje Z, es cero, pero hay una velocidad en el eje horizontal, que en nuestro caso sería eje Y, que es constante. Hasta acá. ¿Se entiende lo que acabo de decir?
¿Se entendió, chicos? A ver, levanten la manita, por favor, los que no han entendido. Mejor. Así aquí me ponen sí, 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 sí. Levanten la mano los que no han entendido para ver si puedo explicar de una mejor manera. Ok, ya tenemos dos personitas que no han entendido, entonces vamos nuevamente aquí a la pizarra. En el movimiento parabólico, la velocidad del cuerpito siempre tiene que tener al inicio una inclinación. Y esto va a hacer que el cuerpo se mueva con una trayectoria parabólica. Ahora, el vector velocidad va a ir cambiando conforme vaya subiendo el cuerpo, el vector velocidad, ¿ya? Entonces este vector, su inclinación va a ir cambiando, ¿no? Va a ir cambiando. Si yo en cada punto hago la descomposición en los dos ejes Y y Z de este vector, velocidad en cualquier punto, voy a ver que se descompone horizontal y verticalmente. Ahora, si yo hago un análisis minucioso del vector velocidad en el eje horizontal, que sería el eje Y en este caso, el tamaño y la dirección del vector no van a cambiar al descomponerlo. Fíjense, va a ser el mismo. ¿Sí? Va a ser el mismo. Entonces, por eso se dice que en el eje horizontal, en el eje Y en nuestro caso, la velocidad es constante, porque no cambia ni de dirección, ni de tamaño, ni de sentido. ¿Sí? Entonces es constante, entonces se comporta como un MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Pero ¿qué pasa con la componente vertical? Porque esta se va inclinando, 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 ¿verdad? Y luego va a bajar. Entonces, si yo analizo la componente vertical, veo que va cambiando de tamaño y cuando sube se va reduciendo y cuando baja va aumentando de tamaño. Entonces la velocidad acá en el eje Z, en el eje vertical, no es constante, ¿no? Se acelera bajo la fuerza gravitatoria, la atracción gravitatoria. Por tanto, la aceleración de este cuerpo es conocida en el eje vertical y es la aceleración de la gravedad. Por eso decimos que en el eje vertical se comporta como caída libre, ¿ya? Entonces, para el análisis de nuestras ecuaciones, nosotros tenemos que entender muy bien que ahora el vector velocidad tiene dos componentes y en cada componente se comporta de distinta manera. Es por eso que nosotros dividimos nuestro análisis en el eje Y y en el eje Z porque tienen distintos comportamientos. ¿Ya? Les decía, en este punto, en el punto máximo, acá, la velocidad en la componente Z ha ido disminuyendo de tal forma que llega a un punto límite donde la velocidad es cero, la velocidad vertical. Pero tiene una componente horizontal y eso hace que esto siga desplazándose y terminando de cubrir la trayectoria parabólica. ¿Ya? Si nosotros dijéramos que en este punto la velocidad es cero, pero la velocidad total, o sea, este vector velocidad es cero, entonces, ¿qué pasaría? Esto caería sin desplazarse horizontalmente, ¿ya? Pero no cumple eso el movimiento parabólico porque tiene que describir toda la parábola, ¿de acuerdo? ¿Que puede haber casos? Sí, tal vez puede haber casos en los problemas, ¿no? Que va a decir que en el punto límite interactúa no sé qué y aquí la velocidad ya es cero. Entonces ahí sí cae, ¿no? Entonces ustedes tienen que saber cuáles son los efectos. Pero no estamos viendo ese caso, simplemente estamos describiendo el movimiento parabólico. Entonces, vamos a continuar y con la explicación acá, como les decía, en el eje Y horizontal la velocidad es constante, en el eje Z se comporta como caída libre. Entonces, las ecuaciones del MRU son distancia es igual a velocidad por tiempo o posición en el eje Z final es igual a la posición inicial más velocidad inicial en el eje, Y por el tiempo, ¿no? Del MRU, esta es su ecuación. Del MRV o caída libre, va a ser velocidad final es igual a velocidad inicial menos aceleración de la gravedad por tiempo, y la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial por tiempo menos su medida de aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, acá hay que diferenciar muy bien
de qué componente estamos hablando. MRU o eje horizontal, entonces le voy a poner subíndice eh, a mis términos, ¿no? Que serían las velocidades y las posiciones. En el eje Z se comporta como en caída libre, entonces tengo que especificar la velocidad, pero en el eje Z. La velocidad, pero en el eje Z, ¿no? O sea, estoy hablando independientemente de ecuaciones para este vector y ecuaciones independientes para estos vectores que están variando, ¿no? Estoy tomando por separado ecuaciones para acá, ecuaciones para acá. Pero si yo quiero tomar esta velocidad total, pues simplemente puedo decir que la suma vectorial de la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en Z me da el vector velocidad inicial. Listo. Lo mismo acá. Si quiero tomar para este punto, digo la velocidad en este punto horizontal más la velocidad vectorial en este punto vertical me da este vector que yo quiero determinar, que es el vector velocidad. Total le podría llamar, ¿no? Total si quieren. Bien, entonces vamos a continuar. Si yo despejo el tiempo en esta ecuación y la reemplazo en esta otra, y hemos hecho en la anterior clase ese trabajo, entonces tenemos la ecuación de la trayectoria. Esta ecuación de la trayectoria, fíjense, la ventaja de esta ecuación es, primero, que se utiliza para un movimiento parabólico. La gran ventaja de esta ecuación es que no tenemos una variable que generalmente nos acompaña en todas las ecuaciones, que es el tiempo. Muchas veces tenemos problemas y no tenemos la variable tiempo, no tenemos el valor del tiempo y nos queremos volver locos porque acá todo depende del tiempo, todo depende del tiempo. Pero si combinamos estos dos ejes en el movimiento parabólico, desaparece ese término y puedo, por ejemplo, hallar la posición final en el eje Z, o puedo hallar la posición inicial en el eje vertical, o puedo hallar la velocidad total, o la velocidad en Z, o la velocidad en Y, etcétera, ¿no? Sin tener el tiempo como impedimento para poder obtener nuevos valores de movimiento. Entonces, esa ecuación es muy importante porque no tiene el término de tiempo. Ahora acá, como les comentaba, la velocidad se descompone en dos términos. Voy a mostrarles acá y voy a ir moviendo esto. Acá si le hago un zoom a la velocidad tengo un ángulo de inclinación y digo, el seno del ángulo inicial, por ejemplo, seno del ángulo alfa sub 0, lo estoy llamando, va a ser igual por geometría cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces sería velocidad inicial en Z sobre velocidad inicial. ¿Para qué utilizo estos términos trigonométricos? Para yo poder determinar qué es la velocidad en Z en función de la velocidad inicial, ¿no? En función de este vector. Entonces, la velocidad inicial en Z había sido velocidad inicial seno del ángulo alfa si yo quiero despejar, es lo que tengo acá. Velocidad inicial en Z es igual a velocidad inicial seno del ángulo alfa. Entonces, viene de la trigonometría. Coseno del ángulo alfa está definido como cateto adyacente, que sería velocidad inicial en Y, sobre la hipotenusa, que sería velocidad inicial. Entonces, despejando la velocidad inicial en Y, tengo que va a ser igual a la velocidad inicial coseno del ángulo alfa, ¿no? Lo mismo acá. No he hecho con el coseno, pero básicamente es lo mismo, ¿ya? Entonces, lo que nosotros podemos concluir con todo esto es que para el movimiento parabólico descrito en el plano YZ, se utilizan las siguientes ecuaciones. En el eje Y se comporta como un movimiento rectilíneo uniforme. Eje Y, ojo, recuerden que es el eje horizontal, ¿no? Donde la ecuación va a ser posición es igual a posición inicial más velocidad inicial en el eje Y por t menos t sub 0. Si yo no tengo este valor de la componente, no hay problema. Yo puedo utilizar esta propiedad, ¿no? Y digo, ¿qué es la velocidad inicial en Y? La velocidad inicial en Y es, acá está, velocidad inicial coseno del ángulo alfa.
Entonces no hay ningún problema. Yo voy a utilizar velocidad inicial coseno del ángulo alfa por t menos t sub 0. Y listo. Pero si tengo esta componente, ya trabajo con esta ecuación, simplemente. En el eje vertical se comporta como caída libre y las ecuaciones son estas dos, ¿no? Donde la velocidad final, pero en el eje z, o sea, en la componente vertical, es igual a la velocidad inicial en esa componente, en la componente z, no esta ni esta, ¿no? La componente vertical, menos aceleración de la gravedad por tiempo, por tiempo. Y lo mismo va a pasar con la posición o la altura. Posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial en esa componente que se comporta como caída libre, ¿no? Velocidad inicial en z por t menos t sub 0 menos un medio de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado. Ahora, tenemos casos especiales del movimiento parabólico. Como les decía, es un caso especial cuando este llega a su altura máxima, que le estoy llamando Zmax. ¿Qué pasa cuando este llega a su altura máxima? Ya les había comentado un poco anteriormente. Decimos que la velocidad en el eje Z es igual a 0, pero tiene una velocidad en la componente horizontal, que en este caso sería velocidad en Y. ¿Ya? Y va a tardar en realizar este movimiento un t de subida, le llamado, un tiempo de subida. Y yo sé que otra propiedad es que el cuerpito va a terminar de completar la trayectoria parabólica en un tiempo de subida más un tiempo de bajada, y ese tiempo de subida y bajada le llamo tiempo de vuelo. ¿Esto para qué? Ahora, ¿para qué estoy hablando de este caso específico? Si tenemos al cuerpito que ha llegado a la altura máxima de la parábola, entonces ahí decimos que la velocidad en z es igual a 0. De acá, no tengo editor, qué macana. Ahí. Y tengo la ecuación de caída libre y digo velocidad final es igual a velocidad inicial en el eje z menos aceleración de la gravedad por tiempo, pero el tiempo en este caso sería de subida, que le he puesto Tmax, pero este es de subida, menos el tiempo inicial. Esto es igual a 0. Entonces, si yo despejo este tiempo porque quiero saber cuánto ha tardado en llegar a la altura máxima, entonces me voy a quedar con este caso que va a ser igual a la velocidad inicial en z sobre g más t sub 0. Esto es simplemente de despejar de acá, ¿no? No hay otra cosa física que debamos entender, más bien matemática nada más, ¿no? Despejamos esto. Entonces, este Tmax para nosotros va a ser el tiempo en que ha alcanzado la altura máxima, o sea, el tiempo de subida, si quiere. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto va a ser la altura cuando ha alcanzado la altura máxima? Entonces, por las ecuaciones del MRV o caída libre, tenemos Z es igual a Z inicial más velocidad inicial en esa componente Z por tiempo menos un medio de aceleración de la gravedad por tiempo al cuadrado, pero ese tiempo es el tiempo que ha tardado en subir menos un tiempo inicial que generalmente es 0. ¿No? Entonces tenemos esta ecuación y yo voy a reemplazar este tiempo en esta ecuación para hallar qué altura ha subido, ¿no? Entonces, reemplazando, me voy a quedar con este término, haciendo operaciones matemáticas, que la altura máxima que el cuerpo puede recorrer es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en el eje z al cuadrado sobre 2g. Recuerden que la velocidad inicial en el eje z también puede ser expresada en términos de la velocidad inicial total y el ángulo, ¿no? Aquí, velocidad inicial en z es igual a velocidad inicial seno del ángulo. Entonces, en vez de poner velocidad en z, otros libros ponen directamente velocidad inicial al cuadrado seno cuadrado del ángulo sobre 2g, la altura máxima. Es lo mismo, ¿sí? Ahora, si yo quiero, si necesito saber cuánto ha tardado en recorrer toda la parábola, todo el movimiento parabólico, entonces digo, si el suelo está en z sub 0, la altura inicial es z sub 0, el tiempo de vuelo, intervalo de tiempo, desde que el cuerpo parte del suelo hasta que vuelve a él, o sea que z inicial va a ser igual al z final. Entonces, cuando z inicial sea igual a z final, que lo tenemos acá,
Cuando z inicial, ¿cuánto es la altura acá? 0, ¿no? Y acá, ¿cuánto será su altura? 0 también. Entonces, cuando cumple esta condición en un tiempo que no sea 0, entonces eso se llama tiempo de vuelo. ¿Qué quiere decir? Que ha tardado en recorrer toda la parábola. Ha llegado al mismo nivel para recorrer toda la parábola. Entonces, en esa condición decimos, ya, se utiliza el término tiempo de vuelo. Tiempo de vuelo, decimos, z final es igual a z inicial, reemplazamos en la ecuación de caída libre, z final es igual a z inicial más velocidad, esto y esto es lo mismo, ¿ya? Entonces, esto va al otro lado a restar y queda como 0. 0 es igual a velocidad inicial, tiempo de vuelo, etcétera, ¿no? Y luego despejo el tiempo de vuelo de esta ecuación, porque en realidad esto no es igual, sino es una flechita acá, y esta es la igualdad de esta ecuación igualada a 0. O sea, esto pasa al otro lado e igualamos, bueno, no importa, c tiempo de vuelo menos z sub 0, si los dos son iguales, eso es 0. Tenemos esta ecuación que es igual a 0, entonces esto que es negativo pasa al otro lado con signo positivo y nos queda esta ecuación. Ya, entonces de acá despejo el tiempo de vuelo y si gustan, miren, factorizo acá, tiempo de vuelo se va a eliminar con uno de estos y de ahí voy a factorizar recién el tiempo de vuelo. Despejar, perdón, el tiempo de vuelo va a ser igual a t inicial más 2 veces velocidad inicial en z sobre g. Esto ya lo pueden tomar como una ecuación para el movimiento parabólico cuando ha realizado toda la trayectoria parabólica completa. Otros libros no ponen velocidad inicial en z, dicen, pero licenciada, aquí dice que no es velocidad inicial en z, le falta un seno, mentira. Velocidad inicial en z es igual a velocidad inicial seno del ángulo alfa, ¿no? Porque es en términos de descomposición. Entonces, en vez de poner velocidad inicial en z, otros textos directamente ponen velocidad inicial seno del ángulo alfa. Entonces, la ecuación de tiempo de vuelo será tiempo inicial más 2 veces velocidad inicial seno del ángulo alfa sobre g. Es lo mismo, lo mismo. Entonces, vamos a continuar. Si obtenemos el tiempo de vuelo, entonces podemos obtener el alcance horizontal. ¿Cuánto se ha desplazado horizontalmente? O sea, ¿cuánto se ha desplazado en el eje Y en nuestro caso, ¿no? Entonces, para esto decimos que la ecuación en el eje horizontal es como el de movimiento rectilíneo uniforme. Posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, pero ese tiempo es tiempo de vuelo menos tiempo inicial. Entonces, reemplazamos. Este y menos y sub 0 se va a llamar el alcance horizontal que va a recorrer. Y tenemos velocidad inicial en y, que sería velocidad inicial seno del ángulo alfa, velocidad inicial seno del ángulo alfa, por el tiempo de vuelo. Si es que t sub 0 es igual a 0, por ejemplo, entonces por el tiempo de vuelo. Pero el tiempo de vuelo ya lo hemos deducido y el tiempo de vuelo es t inicial más 2 veces velocidad inicial en z sobre g, ¿no? Si reemplazamos, y noten que velocidad inicial en z es velocidad inicial coseno del ángulo alfa, entonces tendríamos acá velocidad inicial coseno del ángulo alfa, pues por eso que del otro término tenemos otra velocidad, esto se vuelve al cuadrado, y decimos que toda esta ecuación, reemplazando el tiempo de vuelo, y también reemplazando lo que es la velocidad en y, en términos de velocidad inicial simplemente y el ángulo, entonces nos da esta ecuación. Y de acá, por identidad trigonométrica, decimos que 2 veces coseno de alfa por seno de alfa es seno de 2 veces el ángulo alfa. Entonces, de acá podemos decir el alcance horizontal que ha obtenido máximo, ¿sí? Toda la parábola, cuánta distancia ha recorrido horizontalmente, es igual a velocidad inicial al cuadrado por seno de 2 veces el ángulo de inclinación sobre g. Y eso es todo. Entonces, podemos utilizar esta ecuación. Bien. Ahora lo que nos queda avanzar, bueno, esto hemos visto cuando el movimiento parabólico llega a distintos alcances horizontales dependiendo del ángulo de inclinación que tengamos, ¿no? Dependiendo del ángulo de inclinación. Bien, vamos a continuar con el avance
Y vamos a ver el movimiento también en dos dimensiones, que es el movimiento circular. ¿Se ve, chicos? A ver, voy a tratar de ampliarlo más para que... Ya voy a tratar de alinear esto para que... Ok, ahora sí. Entonces, el movimiento circular también se realiza en un plano bidimensional, ¿no? Cuando uno dibuja un círculo siempre tiene que hacerlo en un plano. No se puede describir de otra manera este tipo de movimiento. Entonces, en física se asigna el nombre de movimiento circular al movimiento de rotación o al movimiento circunferencial indistintamente, ¿sí? Entonces, ahora, para describir el movimiento circular vamos a necesitar de algunos términos, que en este caso es la longitud de arco. La longitud de arco no es más que, fíjense, la longitud de arco es el perímetro de la circunferencia, ¿ya? Y puede estar definido como el ángulo, cuánto ángulo ha barrido por su radio. Entonces, si nosotros multiplicamos el ángulo barrido por el radio, voy a tener qué distancia en metros o en longitud ha recorrido el cuerpito, ¿ya? Em, ¿Qué distancia ha recorrido el cuerpito? Entonces, acá en esta ecuación, S es arco de circunferencia o longitud de arco, es lo mismo. Es como si ustedes agarraran un círculo y agarraran una cinta geométrica y miden qué longitud tiene este arco, ¿sí? O si quieren, agarran una tijera y cortan el arco, acá, y lo extienden. Entonces ahí van a medir una longitud. Eso se llama longitud de arco. Está expresado en unidades de longitud, metros, pies, centímetros, pulgadas, etc. Tita es el ángulo barrido, ¿no? ¿Qué ángulo ha avanzado desde el punto inicial hasta un punto final? Entonces yo puedo utilizar tranquilamente un transportador para saber qué ángulo ha barrido, que en general está en grados. Pero cuando trabajamos en el sistema internacional, ¿sí? El ángulo tiene que estar en radianes. Como dice tita, es el ángulo barrido o también se llama desplazamiento angular, ¿ya? Muchos, cuando trabajamos con este tipo de movimientos, confundimos términos. Fíjense, imaginen que acá está recorriendo esta trayectoria una hormiguita, ¿ya? Una hormiguita. Entonces uno podría decir, ¿qué distancia ha recorrido? ¿Qué distancia será? ¿Qué distancia nos estará hablando del arco de circunferencia o la longitud de arco? Nosotros podemos decir, ¿cuánto se ha desplazado? ¿Cuánto se ha desplazado? Podemos decir tantos metros o tantos ángulos. Si hablamos de ángulos, estamos hablando del desplazamiento angular. O sea que el dato lo tenemos que dar en términos de radianes o grados. Y otro dato muy importante para que se cumpla que el cuerpo está moviéndose en una trayectoria circular es que la distancia al centro de esa trayectoria circular debe ser constante, ¿sí? Y se llama radio, radio de circunferencia. El radio de circunferencia es una longitud, porque nosotros tenemos que agarrar una regla, una cinta métrica, etcétera, para ver qué longitud tiene este radio. Y de acuerdo al tamaño de este radio, el círculo va a ser pequeño o grande o muy grande, ¿no? Entonces, fíjense, las unidades, las dimensiones, si quieren, longitud, ¿sí? El ángulo se puede considerar como como adimensional, o sea, no tiene dimensiones porque sus dimensiones son ángulos, radianes en este caso, ¿no? Y los ángulos son adimensionales y el radio es longitud. Entonces, esta ecuación cumple el análisis dimensional, ¿ya? Otra vez, esta ecuación que parece que dijera SOR, ¿sí? Es la ecuación de una circunferencia donde S
es el desplazamiento en metros, que se llama longitud de arco o arco de circunferencia, que es igual al ángulo barrido o desplazamiento angular, ¿sí? Por el radio, que es la distancia del centro al punto de donde se está moviendo el cuerpito dentro de una circunferencia. ¿Hasta acá hay alguna duda? ¿Está claro? Bien, entonces, si no hay dudas, creo que hay dudas. Ya me dijeron que sí está claro. Entonces, vamos a continuar. Noten que cuando estábamos trabajando de movimiento en una dimensión o movimiento en tres dimensiones que cumplía una cierta función, en este caso es un caso específico porque es un movimiento circular. Entonces, anteriormente trabajamos todos los desplazamientos en metros, ¿verdad? O en pulgadas, en pies, lo que sea, en longitud. Ahora vamos a ver que el cuerpito se mueve, pero también cumpliendo un desplazamiento angular. Por tanto, vamos a tener dos términos tangenciales, ya sea de la velocidad, de la aceleración, de lo que quieran, en términos tangenciales y en términos angulares. Y en los términos angulares son característicos de del movimiento circular, sea cual fuera el caso, circular uniforme, acelerado, etcétera, que luego vamos a ir definiendo. Entonces, una vez que hemos definido el desplazamiento, que en este arco es el desplazamiento, que en este caso es el desplazamiento angular, y que puede ser relacionado en términos tangenciales como el arco de circunferencia. Entonces ahora vamos a proceder a describir la otra magnitud física importante para describir el movimiento, que es la velocidad. Por definición, sabemos que la velocidad no es más que el cambio de posición con respecto al tiempo, ¿no? En este caso, el cambio de posición sería el cambio de longitud de arco con respecto al tiempo, ¿ya? Esta, la velocidad, como decimos, es tangente a la trayectoria. Entonces aquí, si yo quisiera dibujar la velocidad en este punto, sería un vector tangente a la trayectoria. En este otro punto, un vector tangente a la trayectoria, etcétera. Entonces estaría bordeando la circunferencia, la velocidad tangencial. Pero yo recuerdo que la velocidad, el desplazamiento tangencial, el desplazamiento acá, S, que es el arco de circunferencia, es igual a el ángulo barrido o desplazamiento angular por el radio. Entonces, reemplazo este término acá y digo, ya. Ahora voy a nuevamente definir la velocidad. La velocidad es igual al cambio de longitud de arco, pero el cambio de longitud de arco es el cambio de r por tita, pero el radio es constante, entonces va a ser r por el cambio del desplazamiento angular. Entonces voy a tener, en vez de poner delta s, voy a poner r por delta del ángulo, desplazamiento angular con respecto al tiempo. Esto va a ser r por el cambio de ángulo con respecto al tiempo, y a esto se define, se da un nuevo nombre, que va a ser la velocidad angular, o sea, cuánto ángulo se está desplazando en un determinado tiempo. Eso se llama velocidad angular, eso lo denota con una letra omega. Entonces decimos, omega, la velocidad angular, es igual a la derivada del desplazamiento angular con respecto al tiempo. Recuerden que la velocidad tangencial era igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo, en este caso posición tangencial, longitud de arco. Y si lo ponemos en términos angulares, la velocidad angular es igual al cambio de desplazamiento angular con respecto al tiempo. ¿Se entiende? ¿Hasta acá?
Bien. Como no hay símbolos de duda, entonces decimos, vamos a tener un nuevo término que es velocidad angular. Ahora esta velocidad angular tiene las dimensiones de el ángulo, el cambio de ángulo está en radianes y el tiempo en segundos. Entonces la velocidad angular es una magnitud donde sus unidades de medida son radianes sobre segundo. Y de acá, fíjense, de esta ecuación, porque acá simplemente hemos definido, hemos dado un nombre a este cambio de ángulo con respecto al tiempo que se va a llamar velocidad angular. Pero en la ecuación nos queda que la velocidad tangencial, la que bordeaba, ¿sí?, va a ser igual al radio por el cambio, por la razón del cambio de la del cambio de posición con respecto al tiempo, que es la velocidad angular. Entonces decimos, la velocidad tangencial es igual al radio por la velocidad angular. Entonces acá estamos relacionando términos tangenciales con términos angulares, o términos lineales con términos angulares a través del radio. ¿Sí? Si se fijan acá, anteriormente, ¿cuál era la relación de desplazamiento en metros con el desplazamiento en ángulo? El radio también, ¿no? Nos ayudaba para relacionar estos dos desplazamientos. Desplazamiento tangencial es igual a desplazamiento angular por el radio. Y ahora con las velocidades tenemos lo mismo. Velocidad tangencial es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces tienen la misma relación, ¿sí? Pero obviamente estamos hablando de distintas magnitudes físicas. Entonces todo lo que está en recuadro se queda como ecuaciones para ya ser usadas, ¿no? Ahora, de acá decimos, ok, si tengo el desplazamiento angular, tengo la velocidad angular porque lo derivo y ya está. Y si tengo la velocidad angular, lo derivo y voy a tener la aceleración angular, que luego vamos a ver. Pero por el momento nos quedamos con esto, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo no tengo el desplazamiento angular, pero tengo la velocidad angular en función del tiempo? Entonces de acá despejo y me va a quedar esta ecuación. Desplazamiento angular va a ser igual a la integral de la velocidad angular, que puede ser una función que dependa del tiempo o puede ser constante dependiendo de los casos específicos que tengamos, por diferencial de t más velocidad angular inicial. ¿De acuerdo? Entonces se queda como ecuación también. Y ahora vamos a ver lo que es la definición de la aceleración. Hemos dicho que la velocidad bordea a el círculo que describe la partícula cuando hace un movimiento circular. Y como el vector velocidad va cambiando, entonces decimos que también hay una aceleración, ¿ya? La aceleración está definida como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero esta derivada de la velocidad tangencial no es más que, en términos angulares, el radio por la velocidad angular. Entonces a este cambio de velocidad podemos decir que es igual a el radio por el cambio de velocidad angular. Por tanto, la aceleración va a ser igual a el cambio de velocidad tangencial, que sería r por delta omega con respecto al tiempo. Y ahora a esta relación del cambio de velocidad angular con respecto al tiempo se va a llamar aceleración angular y se va a simbolizar con una letra alfa. Por tanto, podemos decir que la aceleración tangencial, esta, que es vectorial y es tangente igual a la trayectoria, es igual al radio por la aceleración angular. ¿Y qué es la aceleración angular? Es el cambio de velocidad angular con respecto al tiempo, ¿ya? Por tanto, vamos a relacionar el término tangencial con el término angular. Aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Si recuerdan, esta forma tiene la misma forma que la relación entre velocidad tangencial y angular y el desplazamiento angular y tangencial. Teníamos velocidad tangencial es igual a velocidad angular por el radio. Desplazamiento longitud de arco es igual a desplazamiento angular por el radio. Entonces tienen la misma forma para relacionar estos parámetros. Noten que A es la aceleración tangencial
y alfa es cuánta velocidad angular está cambiando con respecto al tiempo. Ahora, hay que ser muy claros en el momento de describir el movimiento y sus vectores, ¿ya? Vamos a decir que algo muy importante es tener en cuenta que tanto la velocidad tangencial como la velocidad angular y el mismo radio son términos vectoriales, son vectores. Por ejemplo, yo tengo acá un cuerpo que está girando alrededor del eje Z, en este sentido, ¿ya? En este sentido, si está girando en este sentido, en este punto la velocidad va a ir en este sentido y la aceleración también en el mismo sentido. El radio va del centro hacia el punto en cuestión, ¿sí? Y el desplazamiento angular, dependiendo en qué sentido se mueve, es como seguir las manecillas, ¿cómo es la regla de la mano derecha? Si ustedes ponen sus pulgares en dirección del movimiento, entonces si el pulgar, perdón, sus manos, sus dedos, sus 4 dedos, y en dirección del movimiento, donde apunte el pulgar, entonces va el vector velocidad angular, que en este caso, si ponen los deditos así, de esta manera, la velocidad angular va en este sentido. Si esto estuviera girando en el otro sentido, la velocidad angular estaría hacia abajo. La próxima clase les prometo que vamos a volver a revisar esto de los vectores, porque tengo que encender mi cámara y tengo que mostrarles la regla de la mano derecha, ya, si es que no está muy claro. Entonces, acá simplemente la nota es que la dirección del vector velocidad angular es perpendicular al plano de rotación y su sentido está dado por la regla de la mano derecha, es lo que les decía, ¿no? Siempre va a ser perpendicular al plano de rotación, se está rotando en el plano YZ, entonces siempre va a estar en el eje Z la componente del vector velocidad angular. Y dependiendo de la dirección de movimiento, entonces vamos a tener el signo de esta magnitud tan importante que es la velocidad angular. Lo mismo va a pasar con los términos de la aceleración. Va a cumplir esta relación. Este es un producto cruz, ¿no? A ver. Ok. Ahora, vamos a hablar de la aceleración centrípeta. Si se fijan, acá ya hemos hablado de dos tipos de aceleración, la aceleración tangencial y la aceleración angular. ¿Qué era la aceleración tangencial, chicos? ¿Alguien que me pueda responder? Para diferenciar, porque son dos cosas distintas. La aceleración tangencial es cuánto está cambiando la velocidad con respecto al tiempo. En cambio, la aceleración angular es cuánto está en la razón de cambio, si quieren, de la velocidad angular con respecto al tiempo. ¿Ya? Entonces, la aceleración tangencial va tangente a la trayectoria, como dicen. En cambio, la aceleración angular va perpendicular al eje de rotación. Eso tienen que recordar. Entonces, como nosotros habíamos visto, en el movimiento circular la velocidad es un vector, eso tiene que estar muy claro, la velocidad es un vector, la velocidad tangencial. En este punto, por ejemplo en el punto 1, la velocidad va tangente a la trayectoria, en este otro va en este otro sentido, y fíjense, si yo agarro en un sistema de coordenadas bidimensional y ubico este vector y este, son diferentes, por más que mantengan su tamaño, ¿no? Son diferentes porque van a tener distinta dirección y sentido. Entonces, por tanto, puede variar tanto en magnitud, como les decía, puede haber los casos en que vaya aumentando la velocidad conforme va girando,
O en otros casos que la velocidad, o sea, el ángulo, cuánto ángulo se está desplazando en determinado tiempo se mantenga constante, ¿sí? Pero el vector velocidad va a cambiar. Entonces, como les decía, este vector velocidad puede variar tanto en magnitud como en dirección. Un cambio en magnitud, en tamaño, si quieren, da lugar a una aceleración tangencial. Va a haber una aceleración tangencial, ¿sí? Un cambio en dirección da lugar a a una aceleración normal o centrípeta. ¿Qué es esta aceleración? ¿Cómo está definida la aceleración centrípeta? Entonces, la aceleración centrípeta está definida como el cambio en dirección de la, el cambio en dirección de la aceleración, ¿sí? O de la velocidad, perdón. Entonces acá, si yo tengo la velocidad en este punto y la velocidad en este otro punto, ¿ya? Y digo, ya, yo voy a poner esta velocidad de tal manera que coincida su origen con la punta del otro vector. Si tengo V2, lo voy a invertir y va a ser menos V1. Esto se va a llamar delta V. Delta V no es más que V2 más menos V1. Entonces delta V va a ser V2 menos V1 en términos vectoriales. Esto simplemente es para analizar qué está pasando, ¿no? Y sabemos que el vector desplazamiento, sí, que este ángulo en esta gráfica va a ser igual, ¿se acuerdan? Al delta S sobre R. En términos de velocidades, podemos poner la misma relación, este ángulo va a ser igual a delta V, ¿sí? Delta V sobre B. Esta relación yo les voy a mostrar la próxima clase porque es un poquito difícil darse cuenta porque este ángulo, esta relación es la misma que esta. La vamos a dibujar y tratar la próxima clase, simplemente lo vamos a nombrar ahora. Entonces, si por ejemplo el vector velocidad solamente fuera igual en módulo, porque en dirección y en sentido siempre va a cambiar cuando se trata de un movimiento circular. Entonces tenemos delta V es igual a V sobre R delta S, de esa ecuación que obtuvimos mediante la relación de ángulos. Entonces, si yo a esta ecuación lo divido entre delta T, delta V dividido entre delta T, VR delta S sobre delta T, me fijo que esto, delta V sobre delta T, es un cambio de velocidad con respecto al tiempo, es una aceleración. VDR. Y este cambio de la longitud con respecto al tiempo se llama velocidad tangencial, que sería esta V de acá. V por V sería V cuadrado sobre R. A este término, V cuadrado sobre R, se llama aceleración centrípeta o aceleración normal, que va a ser igual a la velocidad tangencial sobre el radio. Y recordando la relación de parámetros angulares con tangenciales, digo que la velocidad tangencial es omega por R, ¿no? Si yo reemplazo omega por R acá, tengo omega por R todo elevado al cuadrado, entonces voy a tener omega cuadrado por R cuadrado. Con este R se van a eliminar y voy a tener omega cuadrado por R. Entonces, la aceleración centrípeta o normal puede estar definida como la velocidad tangencial al cuadrado sobre R o la velocidad angular al cuadrado por R, ¿no? Entonces, y con esto básicamente habíamos terminado el capítulo de movimiento en dos dimensiones, o sea, el subcapítulo de movimiento en dos dimensiones. La próxima clase vamos a hacer ejercicios con movimiento circular y también vamos a hablar del movimiento relativo, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos sistemas, uno que se está moviendo, el otro que está estático, dos sistemas, cómo relacionamos todas estas magnitudes? Eso lo vamos a hacer en la siguiente clase, pero básicamente hasta acá ya sería un 98% de avance del capítulo. Entonces la próxima ya terminamos de avanzar este capítulo y la subsiguiente comenzamos el siguiente capítulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta, duda?
Ya, entonces como no hay dudas, bueno, pedirles nuevamente mis disculpas por el día de hoy. He tenido conflictos con mi computadora primero, estoy mal de salud, estaba a punto de cancelar la clase, pero no, es mi deber seguir trabajando. Sí, tiene una práctica general que me imagino el auxiliar ya debería sacar, ya debería entregarles. Voy a pedirle que mande lo más antes posible a su auxiliar su práctica, ¿ya? La práctica la quedan directamente con el auxiliar. El PDF de hoy les voy a compartir ahora mismo. Déjenme instalar el WhatsApp acá en esta nueva computadora que me preste. Les envío enseguidita el PDF, ¿ok? Bien chicos, nos vemos el día martes. Por esta clase no hay tarea, ¿ya? Nos vemos entonces la siguiente. Voy a dejar de presentar. Que les vaya muy bien. Buen provecho. Voy a dejar de grabar acá. The recording has stopped. Voy a dejar de compartir. Bueno chicos, que les vaya muy bien. Hasta la próxima clase.